Hay un niño en Turquía que reclamó ser otra persona. ¿Cómo es posible que un niño de 4 años reconozca detalles sobre la vida de un hombre que murió 50 años antes? Lo que vas a descubrir es uno de los casos más sorprendentes de reencarnación documentada. El caso ocurrió en una pequeña aldea turca, donde Semih, un niño de apenas 4 años, comenzó a decir que su verdadero nombre era Selim Fesli, un hombre de la aldea vecina que había muerto hacía 5 décadas. Lo extraño es que Semih nunca había conocido a Selim y, sin embargo, afirmó saber detalles de su vida personal que solo la viuda de Selim podría conocer. Esta historia llamó la atención de expertos en fenómenos paranormales, pero la pregunta seguía: ¿qué lo hacía tan único? Todo comenzó un día cuando Semih visitó la casa de la viuda de Selim. Sin saber nada de su vida anterior, Semih la reconoció al instante. «Tú eres la esposa de Selim Fesli», dijo, y empezó a hablar con ella como si la conociera desde siempre. La viuda, desconcertada, lo miró fijamente. Semih, sin vacilar, comenzó a relatar detalles de su vida conyugal, mencionando incluso eventos tan personales como la ubicación de los muebles o las conversaciones privadas que tuvieron durante su matrimonio. A medida que Semih continuaba hablando, sus detalles se volvían más sorprendentes. Hablaba de la vida de Selim con tal precisión que dejó atónitos a los familiares cercanos. Semih mencionó, por ejemplo, cómo Selim solía caminar por el pueblo con su chaqueta de cuero o cómo los vecinos se saludaban de una manera particular. Cada pequeño detalle que parecía salido de la memoria de la viuda coincidía exactamente con lo que él decía. Nadie entendía cómo un niño tan pequeño podía conocer esos hechos. ¿Cómo podía Semih saber todas estas cosas si nunca había tenido contacto con Selim en su vida? La incredulidad aumentaba entre los testigos. Los familiares de Selim comenzaron a sentirse incómodos, como si algo inexplicable estuviera ocurriendo. La idea de que un niño pudiera reclamar la identidad de alguien que había fallecido 50 años antes parecía casi inaceptable, pero las coincidencias eran tan impresionantes que nadie sabía cómo explicarlas. La situación alcanzó un punto culminante cuando Semih habló de la muerte de Selim. Describió con precisión cómo había ocurrido, mencionando detalles que nadie más en la aldea sabía, como el lugar exacto donde Selim había estado antes de su fallecimiento. Incluso mencionó a la persona que lo había encontrado, un detalle que hasta entonces solo conocía la familia más cercana. Cada palabra que Semih decía parecía estar basada en recuerdos de una vida anterior, y a medida que el niño narraba su historia, los testigos se sentían más perturbados. Fue entonces cuando el doctor Ian Stevenson, un investigador estadounidense especializado en estudios sobre la reencarnación, se interesó en el caso. Stevenson, conocido por su trabajo en casos de niños que reclamaban haber sido otras personas, decidió investigar lo sucedido. Tras hablar con Semih e entrevistar a los testigos, el doctor quedó impresionado por la precisión de los recuerdos del niño. Para él, este caso era uno de los más sólidos en Turquía. La investigación del doctor Stevenson reveló aún más detalles que desafiaban la lógica. Semih, a lo largo de las semanas, no solo recordó detalles de la vida de Selim, sino que también comenzó a comportarse como Selim. Algunas veces se ponía a caminar de la misma forma que Selim solía hacerlo, e incluso repetía frases que Selim solía decir en su vida diaria. Los testigos que habían conocido a Selim en vida no podían negar las similitudes. La posibilidad de una explicación racional parecía desvanecerse. Muchos en la comunidad comenzaron a preguntarse si lo que estaba sucediendo con Semih era realmente un caso de reencarnación. Algunos, como el doctor Stevenson, no tenían dudas al respecto. Las pruebas eran demasiado concretas como para ser simplemente una coincidencia. Los recuerdos de Semih sobre la vida de Selim, su comportamiento y sus reacciones se alineaban demasiado bien con los relatos de quienes conocían a Selim. La reacción de la familia de Selim fue un tanto mixta.
Algunos estaban convencidos de que el niño realmente era una reencarnación de su ser querido, mientras que otros mantenían una postura más escéptica. Sin embargo, no pudieron evitar sentirse conmovidos por la precisión de los recuerdos de Semig. La noticia del caso se extendió rápidamente y muchos comenzaron a ver en Semig un milagro, mientras que otros veían un fenómeno inexplicable. Por supuesto, no faltaron los escepticismos. Los críticos sugirieron que Semig había oído historias de Selim de su familia o que los recuerdos de la vida pasada eran el resultado de una sugestión involuntaria. Incluso algunos sugirieron que Semig había sido influenciado por el entorno y que en realidad había aprendido esos detalles de forma inconsciente. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones convenció por completo a quienes estaban más cerca del caso. A medida que las pruebas se acumulaban y los testimonios se multiplicaban, el misterio de Semig seguía sin resolverse completamente. ¿Es posible que un niño pueda recordar una vida pasada con tal precisión? ¿O existe una explicación lógica detrás de este fenómeno? El caso de Semig Tutumush sigue siendo uno de los más sorprendentes y estudiados en la historia de la reencarnación, dejando abierta la puerta a preguntas que aún no tienen respuesta.